Esta historia gira en torno a 4 protagonistas. El primero, Takeda, un chico buena onda que está muy feliz porque acaba de conseguir una hermosa novia y será quien va a sufrir más. El segundo, Fujiwara, un galán que con solo caminar revienta varios y será el causante de muchos problemas a lo largo de esta historia. La tercera, Yuma Okazaki, la novia de Takeda y una pendeja. Y por última, pero no menos importante, Hotaru Mizushina, la causante de que en este anime haya estas 3 letras, quienes una noche acuerdan tener una cita grupal para, ya saben, pasar el rato. Pero mientras se están divirtiendo en el karaoke, Hotaru empieza a toquetear a Yuma en frente a los chicos y en su intento por zafarse de ella, va al baño mujeres. Una mala elección, ya que ahora está sola con Hotaru, pero no hace más que tantear el terreno, por ahora. Y una vez la cita llega a su fin, nuestro prota se despide de Yuma con un beso, su primer beso. Sin embargo, pese a haber recibido el primer beso de su novio, al regresar a casa no piensa en el beso que se dieron, sino el que le dio Hotaru. Ya empezamos mal. Y por si no fuera poco, cuando le menciona a Hotaru, quien también es su vecina, que se besó con Takeda, esta la toma desprevenida y le da un beso, pero de lengua. Y cuando le pregunta por qué lo hizo, le responde que solo la estaba ayudando a practicar, o eso dice. Y si tú, mi buen amigo o amiga, quieres saber cómo terminará esta historia, o sea, si habrá MTR o no, te recomiendo que te pongas cómodo, porque esto es Netsusou Trap resumido. Luego, Hotaru nos cuenta que empezó a sentir una atracción por Yuma desde que la defendía pequeña, además de que era la única amiga que tenía, porque pese a ser tan popular y tener novio, no tenía más amigas. Luego, en otro día, Takeda le pregunta a Yuma si estará libre este fin de semana, ya que sus padres saldrán de viaje. ¿No crees que vas un poco rápido, güey? O sea, el que no arriesga no gana, pero coño, espérate una semana, ¿no? No. Y cuando Hotaru se entera de esto, le ayuda a mentalizarse para cuando llegue el momento. Pero antes de que empezaran a tocar el jardín del Edén, Takeda las interrumpe. Entonces, este intenta hacer sentir culpable a Yuma, diciendo que si está con él ya no querrá estar con ella. Sin embargo, en esta ocasión Yuma decide ignorarla, ya que fue Hotaru la primera en conseguir novio cuando estaban en secundaria. Después, cuando las clases se acaban, Takeda le dice que mejor vayan al parque de diversiones este fin de semana, en el cual aprovecha para disculparse por ir tan rápido, ya que antes no lo había pensado bien. Bueno, yo diría que sí la pensó bien, pero la pensó con el de abajo. Y que a partir de ahora tomará las cosas con calma, dándose un bonito beso, pero a la que no le está yendo tan bien es a Hotaru, ya que su novio Fujiwara solo está con ella para el chiquistriquis, y cuando esta no quiere se pone muy agresivo. Lo que hace que Hotaru quede temblorosa, incluso cuando toma otra rueda de la fortuna, donde le da un beso a Yuma. Después, cuando llegan las vacaciones de invierno, el grupo decide ir a una posada en la montaña para disfrutar de su juventud. Y una vez terminan de bañarse, Takeda le pregunta a Yuma, ¿qué harán ahora? Muy fácil, es hora del desabrociar. O eso pensaba Takeda, ya que Yuma termina huyendo. Luego, al día siguiente, cuando salen a esquiar, Hotaru le pide a Yuma que le enseñe a andar en esquí, ya que no es muy buena, o sea, le pide ayuda porque se cae en cada momento. Dile que no. Sin embargo, esta aprovecha que están sola para besarla, lo normal. La cosa es que esta vez logra verla Fujiwara, quien desde hace tiempo empezó a sospechar de ellas, y al enterarse de esto lo usan para chantajear a Hotaru y así lo hagan más seguido con él, mientras que los tórtolos se divierten esquiando. No obstante, una vez regresan, Yuma ve que su querida amiga lo acaba de hacer con Fujiwara, algo que por alguna razón la pone furiosa, aunque sepa que sea normal entre novios, y por eso decide quedarse esta noche con Takeda. Sin embargo, cuando nuestro prota parecía que al fin iba a pasar un rato agradable con su novia, ve a Yuma nerviosa a la vez que disgustada, lo que hace que decida mejor no hacer nada y que se quede solo en la esquina de la habitación.
Luego, una vez regresan del viaje, vemos que a causa de lo que pasó, ahora los chicos están más distanciados, pensando Yuma en todo lo que ha lastimado a Takeda por las tonterías de Hotaru. Lo bueno de todo esto es que Fujiwara sí la pudo pasar bien. El karma, coño. Bueno, una vez comienzan las clases, las amigas de Yuma le cuentan que últimamente se está diciendo que una compañera, María, está saliendo con Fujiwara, y al preocuparse por Hotaru va a su casa para decirle que la están engañando. Mira, mija, ¿con qué ovarios vas tú a decirle a tu amiga que su novio la está engañando mientras que tú engañas al tuyo? O sea, es la meca de la irreverencia. Bueno, esta le dice que no hace falta que se lo diga, ya sabía que eran de los chicos infieles. Además de que ella también le está siendo infiel. ¿Con quién? Pues con Yuma. Y cuando empiezan a toquetearse, Yuma recibe una llamada de Takeda, dándose cuenta que Yuma no se encuentra sola. ¿Saben? Yo aquí iba a poner el meme de ¡Les voy a cortar el pito! ¡Les voy a cortar el pito! pero luego me di cuenta de que no tienen pito. Luego, al día siguiente, Yuma trata de volverse a ganar la confianza de Takeda, acordando tener una cita con él, desgraciadamente. Sin embargo, antes de ir a su cita, ve a Hotaru actuando extraño, así que la visita antes de ir con Takeda, y cuando logra verla sin su parche, se da cuenta que tiene un moretón. ¿Quién fue el puto? Entonces, al ver que el posible culpable es Fujiwara, quien por cierto aparece, le pide que salga un momento con ella para que le cuente lo que le pasó a Hotaru, además de que se le está haciendo infiel. Y mientras eso pasa, Takeda se queda esperando a Yuma, solo, rodeado de parejas. Bueno, Fujiwara le dice que es la menos indicada para reclamarle por lo que hace. Eso es cierto. Pero antes de que Yuma le respondiera, se acuerda que Takeda la está esperando. Y cuando va al lugar acordado, Takeda la llama, diciéndole que se tomen un tiempo, ya que siente que le está ocultando algo. Luego, al día siguiente, cuando Fujiwara se entera que rompieron, pero que Takeda no sabe aún la verdad, intenta chantajear a las chicas, diciéndoles que no le dirá nada si hacen un trío con él. Joder, el que puede, ¿eh? Digo, ¿qué hijo de perro? Sin embargo, esto solo enfurece a Yuma hasta el punto de abofetear a Fujiwara. Lo bueno es que antes de que las cosas empeoraran, Hotaru se pone medio, calmando la situación. Pero esto solo deja ver la verdadera cara de Fujiwara a Yuma. Luego, en otro día, mientras esta piensa en el pasado, ve a Takeda jugando básquet, dándose cuenta de cosas que antes no se había percatado, como que está en buena forma y lo sociable que es. O sea, es el típico prota, pero sin la suerte del prota. Y es por eso que en el receso le dice a Takeda que si le puede enseñar uno de esos grandiosos tiros cuando pueda. Pero este solo le responde que sabe que eso no va a pasar. Toma, no te esperabas eso, pinche de mierda. Y al percatarse de la horrible persona que es, va con Hotaru para que la consuele. Sin embargo, esta vez le da a escoger si quiere que se detenga o no. Pero en esas, un flash la deslumbra y al voltear se dan cuenta que fue Fujiwara quien tomó la foto, diciéndoles que si ahora no van a dejar que se una. Uy, esto ya se prendió. Y cuando parecía que iba a haber un trío bien raro, Hotaru toma el teléfono de Fujiwara para borrar la foto, pero apenas lo hace, le dice a Yuma que lo deje solo, ya que tiene que poner a prueba lo que estaba practicando con ella, pasando así la noche con Fujiwara, mientras Yuma escucha todo. No mames, qué sad. Lo que hace que empiece a evitar a Hotaru. Entonces, como no quiere hablar con ella, Hotaru va con Takeda, al cual le revela que alguien estuvo enamorado de Yuma, pero que esté tranquilo porque no la correspondió, y no le dijo nada para que no pensara más de ella, pensando Takeda en si debería volver a intentarlo. Luego, en la noche, Hotaru llama un momento a Yuma para revelarle que cuando consiguió a Takeda, sintió que le estaban robando de ella. Y por eso hizo todo lo demás para darle una lección, pero al comprender el daño que le hizo le pide que la perdone, a lo que ella aceptó. Y desde esa noche Hotaru volvió a la normalidad, incluso después del cambio de clase, pero ahora Yuma siente que están más separadas. Luego, en una noche, cuando Yuma sale con los chicos, ve una chica muy parecida a Hotaru, y cuando va al lugar, ve que es ella quien le cuenta que trabaja medio tiempo en un café mate, y al enterarse de esto, Yuma la intenta sacar de ahí, pero como necesita el dinero, y esta no se irá hasta que la acompañe, le propone que entonces
entonces trabaje con ella, pero al intentarlo no dura ni 30 minutos. Algo que la frustra mucho. Y cuando investigan para qué necesita dinero, descubre por Mayo Fujiwara que es para mudarse, ya que está cansada de vivir junto a ella, llenándose de emociones que podrían hacer que todo acabe mal. No sé por qué, pero de repente me llegaron recuerdos de Vietnam. Bueno, pese a todo esto, Yuma decide seguir trabajando en el Café Mei, ya que no piensa dejar sola a Hotaru rodeada de hombres lujuriosos. Al mismo tiempo, Takeda le dice a Fujiwara que está pensando en darle una segunda oportunidad a Yuma. Estos pendejos, ¿verdad? Volviendo con las chicas, cuando a Hotaru le preguntan por qué volvió, Yuma le dice que es porque la preocupa y por eso vino, para protegerla si llegara a pasarle algo malo. Palabras que alegran mucho a Hotaru. Paralelamente, Fujiwara, al ver lo puro y pendejo que esta queda, le dice que despierte una vez, ya que tarde o temprano se aprovecharán de su corazón. Luego, en otro día, cuando Yuma regresa a casa, la madre se entera por medio de Hotaru que ha estado faltando al seminario de clases, y al descubrir que está trabajando en un lugar inapropiado, tienen una discusión en donde acuerdan que lo dejará, lo que la preocupa, ya que entonces no podrá estar pendiente de Hotaru, y tanto estrés hace que al final le dé fiebre en plena clase, haciendo que la lleven a la enfermería, en donde tal vez por el malestar o por los repentinos sentimientos que ha despertado, toma la iniciativa por primera vez y besa a Hotaru. Pero antes de que procedieran con los tijerazos, llega Takeda, ¡Atrapada! y las ve en una posición muy comprometedora. Y aunque le dicen que solo la estaba ayudando a levantarse, ahora Takeda no puede sacarse esa imagen de la cabeza. Luego nos cuentan que tanto Hotaru como Fujiwara son unos galanes que eran muy conocidos por salir con quien quieran para luego dejarlos cuando quisieran. Y es por eso que al final decidieron hacer un trato entre ellos, fingir ser novios para hacer lo que más les gusta, el delicioso. Pero como Hotaru últimamente no ha querido cumplir con su parte del trato, Fujiwara se ha puesto muy agresivo. Por otra parte, Yuma no sabe qué hacer, ya que aunque Hotaru dijo que volverían a la normalidad, solo se han vuelto más cercanas, hasta el punto de no quererse separar de ella, lo que hace que piense en la clase de relación que tienen y qué clase de relación quieren que tengan en el futuro. Eso suena bastante interesante. Luego, en otro día, cuando Yuma está practicando, aparece Takeda, así que aprovechan para practicar juntos, momento que usa para disculparse con él por todo lo que lo ha lastimado, a lo que este le dicen que esté tranquila, desde antes sabían que su mente estaba en otro lugar, solo que no lo quiso aceptar. Y es aquí donde Takeda ayuda a darse cuenta de sus sentimientos por Hotaru, de que la ama, ya que si no, no estuviera siempre pensando en estar con ella, y por eso le aconseja que le pregunten cómo se siente con respecto a ella, pero sobre todo que dejen claro que va en serio. Entonces, tomando en cuenta el consejo que le dio Takeda, una vez llega el almuerzo y va con Hotaru a comer, le dice que tal vez la quiera, ¡Y ya! pero por no usar palabras con tanta emoción, esta piensa o actúa como si le fuera dicho que la quieren pero como amiga, y por eso le dicen que también la quiere, y desde ese entonces volvieron a distanciarse pero de una forma diferente, porque Yuma llegó a entender que fue rechazada. La vida es cruel, no sé. Sin embargo, una noche en que estaba haciendo su tarea, escuchó un ruido muy fuerte en la habitación de Hotaru, y al ir a ver qué pasa, encuentra a Hotaru siendo golpeada por Fujiwara, pero cuando se acerca para defenderla, este le dice que no hace falta que se preocupe, ya que es parte de su trato. Sí, ¿en qué cláusula se permiten los golpes? Porque yo no me acuerdo. En fin, como pese a eso Yuma sigue muy insistente, Hotaru le dice que no se meta, ya que por ahora planea estar con él. Y es por eso que le dice que mejor se olvide de ella, ya que dos chicas se enamoren es imposible. Además, ya tiene a Takeda, ¿no?
No. Ahora sí, ya no son novios. ¡Aleluya! Entonces Yuma, desconsolada, va con Takeda, otra vez, en donde le cuentan toda la situación. Y al ver que aparte de declararse, también quiere ayudar a esa persona, le dice que no se rinda, ya que si lo hace, entonces significaría que no la merece. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué la sigue ayudando? Pues porque pese a todo sigue siendo una persona muy importante para él. Y luego de que Yuma hablara con Fujiwara, se da cuenta de algo muy importante, de lo cual no se había dado cuenta hasta ahora. Y es que en todo lo que ha hecho Jotaro hasta ahora era para darle celo, para que le preste atención, ya que desde la secundaria la ha amado, pero como saben que es un amor imposible, prefirió marcharse para no causarle más dolor. Entonces Yuma, ahora sí decida, va en busca de Jotaro, y apenas la encuentra le dice que la ama, la ha amado desde siempre. Y por eso luchará por su amor, tomando hacia Jotaro para darle un beso en plena calle frente a todos. Y es así como termina esta historia. ¿Qué calificación le dan? Yo le doy un 10. Al revés. Joder, esto sí es una mierda. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que el manga es peor. ¿Por qué? Muy fácil. Aquí las dos no se quedan juntas y estos dos se vuelven amigos muy cercanos. No es que esto es una reverenda mierda. ¡Que me borren la memoria, por favor!